concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 9:36. De un tiempo a esta parte, hemos tenido una vecina experiencia en Venezuela en cuanto se refiere a la metodología, cómo se ha manejado el Consejo Nacional Electoral, las normatividades políticas electorales, el registro de partidos, un montón de leyes que en buena fe, en buena lid, se construyeron hace algunos años aquí en el Ecuador, con sana intención. Pero especialmente este gobierno lo ha modificado estructuralmente y hay dudas. No podemos negar que hay dudas generalizadas de parte de la población ecuatoriana sobre el papel que han cumplido los consejos electorales en esta última década, y especialmente un escepticismo tremendo sobre lo que puede ocurrir, al punto que dicen que va a haber fraude, y que con fraude y todo, pero no vamos a permitir que la fiscalización arribe a nuestro país. Dicen entre ellos, entre actores de mañoserías administrativas, económicas, de altísimos niveles. Esto comenta la gente, es voz populi, digamos. Entonces yo me permití pensar ayer y dije, 3 ciudadanos que nos han dado demostraciones de ética cívica y de conocimiento, que son expertos en estas materias, que son experimentados, le van a juzgar a los episodios, les van a juzgar a los episodios que ya han ocurrido y que ya están olvidados casi de esta década. Dudas que perseveran para lo que viene. El Consejo Nacional Electoral va a entregar precisamente el día de mañana en Guayaquil el archivo digital del padrón a las organizaciones políticas habilitadas para participar en las elecciones del 19 de febrero del 2017. Han ratificado así las autoridades, aprobando el texto de la convocatoria al proceso electoral, que seguramente se realizará el día de mañana. Vuelvo y repito. La interrogante, señores invitados, que tiene la ciudadanía es, primero, si el registro electoral está adecuadamente concebido, que si se han cumplido con todas las normas principales y secundarias que le den garantía a la población de que el padrón está bien hecho, y no igual al que hemos tenido que asimilar en procesos que han sido en seguidilla muchísimos, y de cuya autenticidad en resultados todo el mundo duda. A eso me refiero, y por eso me dije ayer, convoquemos a estas personas a efectos de que veamos si hay cómo hacer el fraude electoral en el Ecuador en estos tiempos de tanto avance tecnológico. Claro, ellos se adornan de esa manera. No hay cómo hacer fraude. Es imposible. La tecnología no lo permite. Y seguramente los 3 o parte de ustedes cree que eso es así. Por ejemplo, Enrique Mafla. ¿Cuál es, ingeniero, su punto de vista? ¿Hay cómo hacer fraude en el Ecuador? Desde el lado técnico, ¿cuál sería su opinión, digamos? Buenos días. Yo considero que este proceso electoral, ¿no? Cualquier proceso electoral y este en particular,
es un proceso de altísimo riesgo sobre la integridad de la información, en particular sobre la integridad de los resultados. Yo creo que la Secretaría de Gestión de Riesgos debería tomar parte. No solamente en desastres naturales, sino también lo que está sucediendo en el mundo digital, porque aquí se va a procesar utilizando tecnología, la información electoral, los votos de los ciudadanos, los resultados, etcétera. Y también debería participar. O sea, se puede hacer fraude usando la misma tecnología ultramoderna que tenemos ahora. O sea, citemos ejemplos concretos. ¿Qué pasó con las famosas denominadas firmas falsas en el CNE? Usando tecnología. O sea, no estamos hablando en el aire. ¿Qué habrá pasado con todos estos procesos que han continuado, ¿no? De registro de nuevas organizaciones políticas. No solamente a eso quisiera remitirme. No, en realidad es un sistema, en primer lugar, complejo, ¿no? Yo escucho que muchas instituciones están concentrándose en algo muy puntual, muy focal, que es ya a las 5 de la tarde tomar las actas y volver a contar lo que has hecho. Esto es un sistema que inicia con la definición del registro electoral, en donde hay serias falencias. No es del 0.13% que mencionaron las autoridades del CNE, y que ese 0.13% el registro civil ya lo estaba depurando, es decir, que tendríamos nosotros un registro electoral prácticamente inmaculado. No es así. Y termina este proceso pasando obviamente por este registro de organizaciones políticas, por el sistema de votación y escrutinios, termina con la resolución de conflictos. Y ahí también pueden darse muchas cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas se pueden dar? Lo que las mismas autoridades del CNE han mencionado, ¿no? Lo que sucede en las bodegas donde están los paquetes electorales, los kits electorales. ¿Van a cambiarlos? ¿Los van a cambiar? ¿No? ¿Por qué compraron cámaras para vigilar esas bodegas? Porque el vicepresidente de ese entonces, el ingeniero Paul Salazar, mencionaba que habían algunos fantasmas en esas bodegas y que por eso se justificaba la inversión de 21.5 millones. ¿Entraban los fantasmas? En eso habría que primero obtener una respuesta concreta. No, técnicamente, ¿qué podían hacer los fantasmas? Yo digo, ¿por qué es algo de riesgo? Porque en realidad este mercado, entre comillas, es el mercado más crítico que debería estar siendo ¿no? supervisado por el superintendente del control del poder del mercado. Porque aquí se decide todo. ¿No? Yo invito también a que el economista Pedro Páez intervenga en esto para que este mercado sea lo más limpio, transparente posible. Entonces, en un sistema tan complejo, primero, ¿Pero ¿por qué le convierte usted en mercado? ¿Valdría la pena? Yo le pongo entre comillas. Discutir? ¿Cómo va a ser eso? Yo no tengo ninguna responsabilidad para eso y el contencioso electoral. Pero, señor, usted mismo sabe, economista, que ese estamento está copado por el gobierno, digamos. Exacto. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a creer en ese contencioso? No confiamos en él. Confiamos en usted, él va a decir, ¿y qué quieren que haga? ¿Cuáles serían las opciones que tiene o está haciéndonos broma? No, yo creo que no es tan broma, no es tanto broma. ¿Por qué? Porque yo digo, aquí se deciden los otros mercados. El de telecomunicaciones, el de petróleos, el de aduanas, SRI, etcétera. Entonces yo creo que esto es algo importantísimo, ¿no? Que esos votos en realidad sean íntegros, que el resultado refleje la voluntad de los ciudadanos. Y para eso no es tan simple como cree inclusive el CNE establecer controles que eliminen vulnerabilidades, porque existen muchísimas vulnerabilidades. Repito, ya se ha demostrado que al interior hay gente que ha explotado esas vulnerabilidades y existen amenazas que tal vez no tienen otros mercados. Mire lo que sucede en el mercado petrolero, el escándalo de corrupción, porque hay amenazas, hay mucho incentivo, hay mucho poder económico que está en disputa. Y aquí también, ¿quién no quiere ganar la elección? Y eso es una amenaza seria. Y para eso deben diseñarse sistemas, ¿no? formales, transparentes de control que no están siendo implementados. Y peor dejar que no los actores, los interesados, los ciudadanos, las organizaciones políticas, los candidatos puedan vigilar si eso es en realidad transparente.
O sea, hay tecnología para monitorear adecuadamente todos. Debería, ¿no? Ya que están en esto de certificaciones ISO, el CNE debería tratar de certificarse con una norma ISO que es precisamente para sistemas de seguridad de la información, para garantizar que ellos están gestionando la seguridad de esa información electoral de manera segura. El ISO ahora es utilizado como una especie de certificación y cuesta plata. Y entonces pagan ese certificado y alquilan contenidos o dictan contenidos porque no entienden que las metodologías electorales son súper distintas a las metodologías convencionales, especialmente en el área de la informática. Yo quiero dejarles, señores oyentes, con el señor y respetable licenciado don Andrés León. ¿Se puede hacer fraude en nuestro país? ¿Ya lo han hecho? A ver, yo creo que... Poco directa mi interrogante. Sí, totalmente, y yo también te voy a contestar en forma directa. Creo que se puede, y de hecho está en marcha diferentes actitudes que son fraudulentas. Comencemos por lo que hablaba nuestro compañero de panel con tanta certeza. La tecnología permite, porque la tecnología no es ni buena ni mala, ni está hecha para el fraude, ni está hecha para eliminarlo. Depende de quién lo maneje, cómo lo maneje y cuáles sean las intenciones. No por ser tecnología es virtuosa. Yo recuerdo cuando era estudiante, hace muchísimos años, un maestro que nos decía, ¿para qué sirve un cuchillo? Para cortar un lindo filete o para asesinar a alguien. No es culpa del cuchillo, tampoco es culpa de la tecnología, es culpa de quien lo va manejando. Pero mira, creo que aparte de lo tecnológico, hay que poner énfasis en qué es lo que viene sucediendo a nivel de tribunal. ¿Y qué viene sucediendo, Andrés? A ver, se han nombrado ya las delegaciones provinciales. Hay alguien de la oposición o alguien independiente entre esos cantidad de delegados que se han nombrado en todas las provincias del país, o todos son de un mismo movimiento político, al igual que en el Consejo Electoral. Entonces ya tenemos que hay ya algo de duda en cómo pueden trabajar si todos corresponden a un mismo interés. Y eso, el trabajar hacia la defensa de un interés, de un solo partido, de una sola propuesta, eso ya es una actitud fraudulenta, porque quita la independencia con la cual debe trabajar un organismo electoral. No sé qué vaya a pasar en el nombramiento de las mesas electorales, pero no sería nada raro que también aquí se pueda, aduciendo sorteo o cosa por el estilo, integrar las mesas electorales con gente que esté comprometida, o al menos 1 o 2 personas estén comprometidas con la manipulación de resultados. Luego tenemos... ¿Pero cómo operaría la manipulación de resultados? Voy a robarle la idea a Medardo. A Medardo, que conversando extra micrófono decía, ¿qué pasa si en la mesa electoral, simplemente al ver que está perdiendo o que está ganando un candidato contrario, alguien hace una rayita más en la papeleta y anula esa papeleta? ¿Eh? Porque si hay 2 rayas de 2 candidatos, se anula la papeleta. Son pequeñas manipulaciones que no sé, y quiero aclarar muy bien, no sé hasta qué punto con ellas se pueda cambiar totalmente un resultado electoral. Claro, el problema sería si los resultados son muy cercanos, muy estrechos, y de esa manera, podría con pocos cambios de esta cuestión así tan artesanal, con pocos cambios podría cambiarse en un determinado momento algo del resultado electoral. Pero no olvidemos también que hay ya denuncias sobre el uso de bienes públicos en la campaña electoral. ¿Qué va a pasar con el uso de esos bienes públicos? ¿Van a seguir haciéndolo? ¿Va a seguir? Ya pasó del Consejo Electoral, pasó al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso va a sancionar el uso de bienes públicos y de la presencia de funcionarios públicos y de la presencia de una campaña electoral anticipada. Se los va a sancionar a los medios que lo hicieron, se va a sancionar al partido que contrató, en caso de que un partido haya contratado, se va a sancionar a las autoridades que ordenaron. Vemos que hay una serie de contradicciones. Es decir, el primer elemento de un fraude es ese desequilibrio absoluto que existe en las posibilidades que tienen todos los candidatos. Hay todas las ventajas para un candidato
para una línea política y todas las dificultades para las otras. Ahí comenzamos. Y esto ya lo han advertido los organismos electorales que han estado. Esta parte es la que admiten, la que advierten. Pregunto, ¿qué ha pasado con las recomendaciones que hizo la OEA, que hizo la Unión Europea sobre este tipo de temas? Solo sobre estos tipos de temas. ¿Qué ha pasado con la forma ¿Nos puede de recordar cuáles fueron las recomendaciones? que debería haber un control electoral previo para que no haya este privilegio hacia una línea y oposición hacia otra? Pero si ni siquiera permite preguntas, accede a preguntas de los periodistas del presidente del Consejo Electoral. Ahí es donde tenemos que ver que esa falta de transparencia crea por lo menos, como mínimo, la duda de qué es lo que están haciendo. Yo creo, y hemos sido aquí miembros de organismos electorales, y yo no recuerdo alguna vez que en los periodos pasados, cuando estuvo Medardo, cuando me tuve el honor de estar ahí, hayamos cerrado la puerta a la prensa, por ejemplo. Yo creo que no, uno de los elementos más importantes era abrir a ese. Siempre hablamos de control electoral, pero si el mejor control electoral que podemos tener es que la prensa tenga acceso a todas las instancias y formule las abiertamente, pregunte, investigue. No, mire, yo creo que ese momento, con esa información, transparentando hacia la ciudadanía, primero se consigue confianza y segundo, se evita que haya abusos por parte o de las principales autoridades o autoridades secundarias. Pero en el momento en que nosotros cerramos el paso a la prensa, cerramos el paso a la información, es mucho más grave, mucho más grave porque inclusive podemos empezar todos, y en esto somos especialistas, a pensar mal. Y aquí había ese dicho, piensa mal y acertarás. Y en este caso creo que pensamos mal del Consejo Electoral precisamente por este tipo de actitudes que no permiten una claridad, una transparencia, una investigación frontal que nos dé seguridad a los diferentes movimientos políticos y especialmente a la gran masa ciudadana que se vuelve, digamos que no cree en lo que puede pasar. Y siempre quedan esas dudas. Ojalá de alguna manera los partidos políticos, los diferentes candidatos puedan ponerse de acuerdo en el control electoral, pero no solamente en controlar las mesas electorales, sino en tener, por ejemplo, desde antes, que se investigue qué es lo que está pasando con los equipos, qué es lo que está pasando con los programas, que tengan acceso a todo este tipo de, digamos, de proceso completo y puedan opinar y puedan decir qué es lo que debe corregirse o qué es lo que está, inclusive aplaudir si todo está bien. Si a Medardo Leas le dieran la posibilidad de monitorear absolutamente todos los preparativos, todas las instancias, toda la tecnología, todo el procedimiento, que supervise con los técnicos que crea conveniente ejercitarlos en esa tarea de auditoría, ¿a dónde acudiría con ese mando y ese liderazgo para quitarse incluso de la cabeza las dudas y escepticismos que usted tenga sobre lo que nos van a hacer en las próximas elecciones, pensándolo mal? Gracias. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Hace 10 meses, cuando me nombraron coordinador del Acuerdo Nacional por la Transparencia, en forma puntual y por escrito, se presentó una carta al señor presidente del Consejo Nacional Electoral, donde se le pidió, primero, auditoría del padrón, que no se lo ha hecho, porque el padrón electoral viene arrastrando desde hace muchísimos años una serie de defectos, falencias, especialmente por los ciudadanos que salieron del país y no han retornado, los migrantes y que no se registraron legalmente, que esos migrantes tampoco se registraron para votar en el exterior, porque el pequeño porcentaje de migrantes que están registrados en el exterior es mínimo frente a lo que tenemos. De los muertos, ya se detectó que aquí hay personas, creo que el Ecuador es el país con más longevos tiene. Porque como no tenemos, como no sacamos a los muertos, entonces hay gente de 120, 130 años de edad. Reconocido estos hechos por el propio director del Registro Civil. Y después de que no hacen el padrón, mejor salen con la declaración de que ellos han hecho la auditoría y que el porcentaje de errores es del 1%. Cuando ustedes ya van a ver que el porcentaje de ciudadanos que están mal empadronados o indebidamente empadronados supera los 2 millones. Primer gran error, que no se hizo caso. Segundo, partiendo del hecho de que el Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 personas afines a un solo movimiento, se pidió, primero,
que en la integración de las juntas provinciales, por lo menos se permita que una persona representante de los partidos lo integren eso. Para que tenéis ahí los ojos de los partidos vigilando qué están haciendo. Claro. No se hizo caso. Se acaban de integrar No todas las conviene. juntas provinciales con gente, pero notoriamente identificada con el movimiento Alianza País, porque han sido funcionarios, han sido empleados en todas las provincias. Pregúntenles, ¿quiénes son estos señores? Han pasado, 60%. todos ellos han sido funcionarios del gobierno. Tercero, se pidió que en las juntas receptoras de voto se pongan a estudiantes secundarios universitarios para que junto con los empleados públicos y privados hagan el proceso de votación y de escrutinio. Tampoco se ha hecho caso. Cuarto, por ejemplo, se pidió que nos indiquen cuál es el software para que se pueda realizar el nombramiento de las juntas receptoras de voto. No se ha hecho. Y no lo van a hacer. O sea, que ellos quieren tener el control total en el Consejo Nacional Electoral, en todas las juntas provinciales, en todas las juntas receptoras de voto. ¿Por qué? Ya, más tarde les digo el por qué. Después, se cambia. Ya no hay tiempo, tiene que No, decirme. es que tengo que seguir coordinadamente. A ver. Después se cambia el sistema de escrutinio de la Junta Intermedia por un sistema que ellos llaman escaneo de las actas. Hasta el día de hoy no han dado a conocer el software que se va a utilizar para que el escaneo funcione adecuadamente. Ni siquiera los aparatos de los escáneres. Supuestamente están comprando a Corea del Sur. Pero hasta ahora no sabemos si ya se han hecho las pruebas, si se han hecho todos los trabajos. No sabemos. Entonces, con todo esto, ¿a dónde vamos? Que si los resultados son, la diferencia en votos es muy grande, no va a haber problemas. Pero si sucede lo que sucedió, por ejemplo, en Perú, en Colombia, es muy fácil hacer lo que han hecho en periodos anteriores. Que al tener 5 miembros en la Junta Provincial y les falta pocos votos, simplemente suben la urna y a un voto válido le ponen una X al lado y le hacen voto nulo. Entonces, se está buscando eso, porque además, como les digo, y voy a ser muy categórico, además, un fraude directo donde vayan miles de personas a poner otros votos, no es posible. No es posible. Eso sí, como les digo, sinceramente, no es posible. Pero hay los fraudes indirectos. Claro. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el control total de la publicidad? A los unos, machete, y a los otros, apertura abierta para que publiciten sus candidaturas, cuando la ley tiene que ser equitativa para todos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo procesa, juzga y sanciona el Tribunal Contencioso Electoral el escándalo de la proclamación de la candidatura del señor Lenín Moreno. Entonces, eso nos va a dar una idea de cómo va a ser manejado el proceso a futuro, si dentro del marco legal o dentro de un proceso abusivo donde tengamos burro amarrado y tigre suelto. Entonces yo creo que estas cosas hay que analizarlas con calma. Pero eso sí dicen, por ejemplo, que todos los partidos van a poner delegados a las juntas de receptores de voto. Quizás lo hagan, porque es la única forma de controlar que los resultados que se hagan constar en las juntas receptoras de voto no sean manipulados a futuro. Y ahí sí, eso es un gran trabajo y una gran responsabilidad que tienen los partidos políticos, porque por el número de juntas receptoras de voto, yo no creo que ningún partido político por sí solo podría reunir a un número de personas para obtenerse el acta. O sea, así como va a haber un intento de cometer fraude, hay medidas de control, porque por ventaja y ventura, nuestro sistema electoral se basa en el trabajo de las juntas receptoras de voto. Entonces, como todavía no se han nombrado juntas receptoras de voto llamado público, a favor de la transparencia del Consejo Nacional Electoral, es para que en las juntas receptoras de voto se integre con estudiantes de los últimos años, con estudiantes universitarios y no solo con empleados públicos. Llamado público. Señores, si ustedes realmente tienen un poco de sangre en la cara, de vergüenza, por favor hagan esto. Porque realmente la desconfianza que tiene la ciudadanía ecuatoriana en el Consejo Nacional Electoral es muy triste, es penosa, porque imagínese usted que se vaya a un juicio donde desconfía del juez. Para eso no me voy a juicio. Entonces yo creo que todavía hay medidas y hay que hacer este llamado público al señor Juan Pablo Pozo y a todos los señores que forman parte del Consejo Nacional Electoral. No cometan el error que cometieron con las juntas provinciales electorales. Hagan que las juntas receptoras de votos sean conformadas en la forma como se planteó, porque además es nuestro derecho. ¿Quién les ha dicho que la junta receptora de votos, las juntas provinciales solo tienen que estar conformadas por miembros de Alianza País o por empleados públicos afines al gobierno? Señores, eso es peligrosísimo,
pueden causar ustedes realmente serios conflictos en el país. Yo creo que si ustedes son hombres de bien, por favor, no piensen en el futuro del movimiento, piensen en el futuro democrático y en el futuro de desarrollo y prosperidad del Ecuador, porque ustedes más que afiliados al movimiento Alianza País, son ecuatorianos. Yo creo que el derecho de los ecuatorianos es tener un proceso electoral claro, transparente, igualitario y equitativo. Así es. Ingeniero Mapla, un ex integrante del Consejo Nacional Electoral, menciona lo siguiente. Dice, el Consejo Electoral va a instalar alrededor de 1.200 puntos de escaneo, en igual número, obviamente, de recintos electorales, ¿no es cierto?, donde se pretende escanear actas de resultados. ¿Cuán válido es aquello y la forma de garantizar que la información que se produzca sea procesada correctamente? Me parece que es una interrogante muy significativa. Tenga la bondad. Este es una parte de todo este proceso global, claro, del proceso electoral que, repito, no se remite al día de las elecciones y peor a las 5 de la tarde de ese domingo. Entonces, como que todo uso de tecnología deberán demostrar que esa tecnología, que nunca va a ser perfecta, ninguna tecnología es 100% segura, así hagamos todos los esfuerzos. Y aquí no se está haciendo ningún esfuerzo, lamentablemente, por asegurar que el funcionamiento de esa tecnología sea seguro, garantice la integridad de la transmisión de los resultados, el conteo, el escrutinio, etcétera. Yo creo que hasta ahí llegan, ¿no?, las famosas certificaciones ISO. El CNE recibió la certificación ISO porque supuestamente está gestionando con calidad todos estos 8 procesos. ¿Cómo ha elaborado el registro electoral, que es uno de los procesos? ¿Cómo está haciendo control del gasto electoral? Recibió que está gestionando el gasto electoral con calidad. Y todos sabemos, ¿no?, con qué calidad está haciendo. Sí. Entonces, lamentablemente, yo repito, esto no es algo simple y muchas personas creen que se limita a esto. Esto empieza con la definición de este registro electoral. Mire que el registro civil afirma que existiría 26% de mayores de 18 años que no tienen documento de identidad y que por lo tanto no están ni siquiera en el registro civil, peor en el registro electoral. Y nos hablan de 0.13% de inconsistencias, no 1%, 0.13% de inconsistencias. Entonces yo creo que si se quiere, ya es tarde, pero si se quiere, nuevamente propongo al CNE y al registro civil realizar un control de calidad de ese registro civil y del registro electoral. Escoger una muestra estadística significativa para ver qué tenemos ahí. ¿Cuántos fallecidos que todavía constan como vivos? ¿Cuántos extranjeros están como ecuatorianos? ¿Cuántos fantasmas que no nacieron constan? Porque de todo esto hay. Uh-huh. No, y luego, si se quiere también ser transparente, hacer este control de calidad en los otros procesos. Por ejemplo, las firmas de adhesión y afiliación. Y luego estos sistemas que van a ser usados en la votación, en el escrutinio, en la transmisión de resultados. Eso no es algo simple. Mire que la NSA, toda la tecnología que utiliza, que es de extrema seguridad, también es vulnerada. La NSA, el CNA no tiene la capacidad tecnológica para hacer eso. Andrés León. Bueno, en este sistema que se ha planteado de escaneo, yo creo que de alguna manera es tomado de algo que en algún momento se recomendó, que fue la forma de votación o el control de votación de los procesos en Brasil, donde el voto de cada ciudadano, la papeleta donde había votado, entraba en la propia mesa en un escáner del cual se transmitía a la central, pero el voto quedaba ahí, de manera que se podía comprobar la veracidad entre el voto físico y lo que se había transmitido a través del escáner. De manera que... ¿Qué sugieres ahí? Este parece que fue el origen de que vayan a este sistema para quitar las juntas intermedias que fueron tan criticadas en su momento, y que creo que había razón de criticarlas, porque no tienen por qué aumentarse un paso más, cuando directamente podían ir a las juntas provinciales y de ahí al Tribunal Supremo. Ahora, en todo este proceso viene la duda de que
como decíamos hace un momento en esta misma mesa, se decía, ¿quiénes van a integrar la Junta Receptora del Voto? ¿Quiénes integran ya las juntas provinciales? Son los Exactamente. integrantes. Y mira, en el tema, y a mí me encanta escuchar esto de utilizar a los jóvenes estudiantes, tanto de colegio como de universidad, porque la primera vez la utilizamos en Pichincha, y me correspondió estar en el Tribunal de Pichincha en ese momento y ser uno de los proponentes del tema. Honesto. Y los chicos, inclusive se pedía que vayan los de colegio hasta con uniforme. Sí. Porque por hacer quedar bien a su colegio, eran los que mejor sabían sumar. Sí, perdón, sí. Lo que tiene que hacer la Junta, aparte de todo para hacer un acta, es saber sumar. Y ahí encontramos que quienes están mejor preparados que los estudiantes para esa simple operación matemática. Pero en cambio, si nosotros buscamos otro tipo de integrante de la Junta, que tenga otros intereses, que le interese mantenerse en el puesto y no que cambie un sistema de gobierno, ahí es donde las cosas pueden agravarse. Y yo me sumo a este pedido de que las cosas sean transparentes. Ya es hora de que en el país las cosas se transparenten. ¿Cómo puede ser posible que el Consejo Electoral esté al servicio de una sola fuerza política y lo haya demostrado no solo ahora? Lo viene demostrando todo el tiempo. A Domingo Paredes el presidente lo mandó a callarse para que no esté reclamando, y Domingo Paredes bajó la cabeza y se calló, y ahora es miembro del partido. Públicamente presentó que se estaba afiliando a Alianza País. El otro presidente, pues luego pasa a ser secretario privado de la presidencia. Del actual se dice que es compadre del presidente, no me consta, pero eso es lo que se dice, ha salido alguna foto. Por favor, esto es lo que necesitamos que en el país haya. ¿Qué le recomienda, padre doctor Medardo Leas? Primero que cumpla la ley, porque lo que está haciendo con el proceso de escaneo es ilegal. No está en la ley. La ley dice que todas las actas que se generan en la Junta Receptora de Voto van a la Junta Intermedia, que está conformada por personas, para que ellos hagan el escrutinio de las actas que no tienen problemas ni inconvenientes. Eso dice la ley. Y ellos dicen que no van a ser juntas intermedias y que ponen simplemente un sistema de escaneo. ¿En base a qué disposición legal? ¿Con qué atribuciones? Ellos no pueden hacer eso. Entonces lo que están haciendo es, además de dudoso, ilegal. Entonces con todos estos mecanismos, que por favor acepten las recomendaciones que se les puso por escrito, que lo único que buscaban era transparentar el proceso. ¿Por qué no lo quieren hacer? Si ellos definitivamente quieren ser jueces imparciales, que hagan lo que se les está recomendando, que no es nada difícil, porque además, si nosotros nombramos a estudiantes secundarios y universitarios en las juntas receptoras de voto, vamos a tener un proceso más ágil, mejor llevado, con más seriedad. Más confiable. Más confiable. Porque esa confianza tiene que generarse el Consejo Nacional Electoral. Y otra cosa, señor Juan Pablo Pozo, el Estado es el que financia la publicidad electoral en radio, prensa, televisión y webs publicitarias. Pero la Constitución dice que la promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Como yo le he dicho a usted, Gonzalo, ¿para qué le van a dar a usted cuñas? Usted no va a tener la capacidad física de atender toda la demanda de todos los candidatos. Pero si le contrata el Consejo Nacional Electoral y le siente usted aquí a los candidatos a debatir sobre cosas específicas, economía, todo eso. Sí, en vez de cuñas. Va a servir mejor que la cuña. Así es. Y va naturalmente a educar a la ciudadanía y va a clarificar que quiénes son los mejores candidatos, porque la campaña política no es un concurso de mentiras, sino es una presentación de propuestas viables, factibles. Si yo como candidato vengo acá y propongo que voy a subir el sueldo al doble, el otro me va a decir, señor, ¿cómo se va a financiar? Calcule usted cuál es el monto de empleados públicos y me va a hacer quedar mal. Pero si realmente queremos transparentar las cosas, traigámoslas acá a debatir, porque las propuestas que presentan para la inscripción de candidaturas, el plan de gobierno, es una declaración sin sentido, irresponsable para cumplir un requisito. Entonces cambiemos ya el sentido de la democracia y hagámosle más profesional, más responsable, más práctica, como dice la Constitución, porque además yo no estoy pidiendo otra cosa que se aplique la Constitución. Y sobre la Constitución no está el Código de la Democracia, no está el Consejo Nacional Electoral. La Constitución prevalece sobre la ley y sobre las autoridades administrativas. Unas propuestas muy simples que si se las pone en práctica va a enriquecer el sistema democrático ecuatoriano. No sé si nos ocurre a todos, pero viendo las caritas de Alianza País llenando las mesas electorales, a mí me asusta. Y obviamente me torno totalmente escéptico y salgo muy molesto del recinto electoral.
las caritas. Hay que verlas.